Hola a todos y todas. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que son los formatos de celdas en Excel. Para ello vamos a aclarar que cada celda en Excel está sin formato, o sea, tiene formato general. Si analizamos acá cualquier celda que hagamos clic en ella, sobre todo en un libro nuevo o en una hoja nueva, si vamos a formato, al grupo de herramientas celda y luego formato, al final esta es la herramienta que me abre una ventana donde yo puedo aplicar formato y aparece esta ventana nueva que se llama formato de celda y aparece activada la ficha o pestaña número en donde tengo las categorías para aplicar formato a la celda. Por norma general o por defecto, si ustedes ven, la categoría viene como general, que en el fondo no tienen un formato específico, ¿ya? Por lo tanto, existe la opción para número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial y personalizada. Veremos las más importantes ahora, las explicaremos y para ello vamos a ver el primer ejemplo. Antes de comenzar, es importante cierto tipo de formato que permiten delimitar mi hoja de cálculo. Todo este cuadriculado que se ve acá, que se llaman líneas de cuadrícula, no se ven al momento de imprimir. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es marcar el rango de lo que va a representar mi planilla y para ello se hace haciendo clic en la primera celda, mantenemos y luego marcamos un rango. ¿De qué va a depender el rango? De la cantidad de datos que vamos a utilizar. Suponiendo que acá vamos a registrar los datos de 10 personas. Marcamos hasta ahí. Siempre la celda inicial queda en el color normal, que es como el ancla, digamos, de donde parte mi rango. Siempre es así, pero obviamente el formato siempre los va a aplicar igual. Y hasta la celda final de mi rango. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Los formatos básicos. Vamos a ir a fuente y en fuente vamos a ir arribita donde dice todos los bordes, que era lo que estaba, se empleó la última vez, o por lo menos fue lo que empleé yo la última vez. Por lo tanto, siempre va guardando, digamos, la última opción que se seleccionó. Por lo general viene sin borde, ¿no? Por lo tanto, si fuera en el caso acá, yo simplemente aplico todos los bordes y me va a aplicar obviamente lo antes dicho. Por lo tanto, esto sí ahora, al salir de acá, del área de selección de mi rango, ya se ve con otro tono y eso sí que al momento de imprimir se va a ver reflejado. ¿Qué más podemos hacer con los formatos básicos? Podemos marcar el rango al cual le quiero aplicar formato. Fíjense, yo hice clic en fecha, luego mantuve el clic y arrastré. Por lo tanto, estoy delimitando ese, ese rango de celda al cual le voy a aplicar formato. ¿Qué formato voy a aplicar? Los formatos básicos, por ejemplo, cambiar el tipo de fuente. Voy a cambiar a, supongamos, Arial. Puedo cambiar el tamaño, ejemplo, 14. Puedo aplicar negrita, cursiva, si quisiera. Tengo la opción de subrayado. También tengo la opción de un color de relleno y también la opción de un color de fuente. Para, a modo de ejemplo, voy a cambiar la fuente a un color azul y el color de relleno voy a utilizar un color celeste. Entonces con esto ya tenemos algunos de los formatos básicos. Ahora, a pesar que esto se ve con otro tono, como más desteñido, si le quieren llamar a ustedes, con un tono más gris,
Eso mientras tengo seleccionado el rango. Mientras tenga seleccionado este rango, yo puedo seguir aplicando formatos. Por ejemplo, yo podría aplicar acá lo que tiene que ver con la alineación. Entonces le voy a decir que esto vaya centrado, por lo tanto voy a ir a centrar, y cuando mi fila, en este caso, tiene una altura mayor, por ejemplo lo voy a hacer acá en forma manual, yo podría, aparte de centrar, podría decir alinear al medio. ¿Ya? Ahora, como lo vimos en la cápsula anterior, yo puedo autoajustar esto para que, digamos, mi información se despliegue bien de acuerdo al ancho de la celda. Por lo tanto, acá basta con ir entre F y G, donde están los títulos de columna, y hacer doble clic para que se autoajuste. Ya, ahora vamos a lo que es fecha. Si yo quiero incluir una fecha acá, se supone que debo marcar todo el rango de celdas a la cual le quiero dar un formato de fecha. Para ello, marco, selecciono desde la celda, en este caso A2 hasta A11. Voy a formato, al grupo de herramientas de celdas, luego la herramienta formato, hago clic en formato de celda y ahora sí voy a definir qué tipo de formato de fecha va a tener. Y existen varios, el que siempre está por defecto es ese, que ahí muestra un tipo, el tipo de formato con un ejemplo, pero voy a ocupar yo el que me refleja el nombre del día, el mes con letras y los años con 4 dígitos. Y van a ver ustedes que yo al colocar ese formato, lo apliqué independientemente que no haya nada acá, todo este rango de celdas van a tener ese tipo de formato. Por lo tanto, va a bastar que yo escriba el día y el año, ejemplo 15 del 04, y al hacer clic me va a representar esto con el formato que acabo de dar. ¿Ya? Para cada vez que coloque una fecha, me lo va a dar con ese formato. Ejemplo 20 del 05, igual lo hace así. Ahora, estos datos de estas celdas también puedo hacer que se comporten de la forma que yo quiera. Entonces, voy a marcar ese rango y le voy a decir que esto vaya alineado a la izquierda. ¿Ya? Todo esa área. Para el caso del nombre puede ir formato general, por lo tanto podría escribir cualquier texto y no vamos a tener dificultades. Ejemplo, un nombre cualquiera, Pablo. Si quiero reflejar un peso, ya estamos viendo que acá se requiere también darle formato a este tipo de datos para que tenga, digamos, una coherencia con lo que está representando. Por lo tanto, lo primero que hago es marcar el área de ese tipo de datos y luego voy al grupo de herramientas celda, formato, y luego nuevamente formato de celda. Entonces, en este caso, para el caso del peso, vamos a colocar que es formato número y vamos a analizar que el peso se representa siempre con una cifra entera y con 3 decimales. Si nos acordamos, un peso podría ser 3 kilos 600. Si yo no colocara un formato, ocurriría que si yo escribo 3,6 me lo va a dejar reflejado como 3,6. Entonces acá le vamos a decir que sean 3 decimales. Es conveniente usar el separador de miles, sobre todo cuando se está midiendo, qué sé yo, la tonelada, el tonelaje de algún vehículo o cuando son cifras de mayor peso que queremos medir, puede usarse ahí, no implica en nada si vamos a ver el peso de un humano, así que no influiría. Y siempre es bueno dejar la representación del número negativo con, digamos, el signo menos, ¿no es cierto? Y con la fuente automática, que en el fondo es fuente negra. ¿Ya?
Entonces lo va a representar con la fuente automática y el signo menos cuando sea un número negativo. Por lo tanto, presiono aceptar y ahora cuando escriba, por ejemplo, 3, a ver, un peso real, a ver, 58 kilos o 58, si yo pusiera 58,7, al dar intro me lo va a representar como 58,700. En el caso de la estatura, aquí cambia. Por ejemplo, la estatura la representamos con 2 decimales, 1,72 para cuando queramos representar la estatura en metros, centímetros. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Marcamos nuevamente, vamos al grupo celdas, formato de celda nuevamente, y ahora le vamos a decir que esto es número, pero que esta vez va a ser con 2 decimales y da lo mismo si incluimos el separador de miles en este caso en particular, no influye en nada. Presionamos aceptar, por lo tanto ahora cuando yo escriba una estatura, ejemplo 1,67, si yo pusiera más decimales, obviamente lo va a dejar reflejado de acuerdo a solamente a los 2 decimales. Cuando hablamos de un sueldo, de algo monetario, hay que definir primero que nada el tipo de signo que vamos a usar, el tipo de moneda. Por lo tanto, en este caso en particular, lo primero que hacemos es seleccionar el área que va a contener, digamos, valores monetarios. Y acá vamos luego al grupo celdas, formato de celda. Y acá tenemos las dos opciones, contabilidad y moneda. Contabilidad lo van a poder usar después ustedes cuando gusten, pueden probar, en donde la única diferencia, se la voy a indicar, es que el resultado, digamos, del símbolo lo deja alineado al lado izquierdo de la celda. ¿Ya? En cambio, cuando usamos moneda, cierra el valor. Vamos a dar un ejemplo para que lo entiendan. Yo seleccioné todas estas celdas. Si voy a formato de celda, y digo contabilidad, puedo indicar decimales o no decimales. En este caso en Chile no usamos decimales, por lo tanto sería 0. ¿Ya? El símbolo no usamos el euro, por lo tanto usamos el peso español Chile, que es el que está acá. Si fuera ese el caso y usamos el formato contabilidad, vea lo que ocurre. Si yo escribo un sueldo de 100.500 y doy intro, nótense que el símbolo peso lo deja alineado al lado izquierdo de la celda, quedando, digamos, espacio entre el signo y la cantidad. Entonces, por temas de seguridad en Chile, yo les sugiero no usar el formato contabilidad, es mejor usar el formato moneda. Por ello, ¿qué hago? Marco nuevamente, voy a formato de celda, y en vez de contabilidad le voy a decir que voy a usar el formato moneda, que ahora sí ocupo peso español Chile y 100 decimales. Por lo tanto, ahora si ustedes se fijan, me aparece con el símbolo peso, digamos, cerrando el dígito. Y otra forma también de representar, dentro de las variantes que hay de los tipos de formato, es el descuento. Por lo tanto, yo podría marcar esta sección, ir a formato de celda, y podría elegir un formato de porcentaje. También me pregunta los decimales. Podrían ser 2, podrían ser 3, ahí va a depender de cada uno. Si lo dejara en 2, cada vez que yo ocupe un formato, ejemplo, si yo digo 5, me lo representa como a 5,00. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quisiera expresarlo en porcentaje, lo correcto sería decir 0,05 para identificar que es un 5%. ¿Ya? Entonces me lo está representando como un porcentaje.
¿Qué otro más tipo de formato tenemos? Hay muchos más. A medida que vayamos avanzando en nuestras cápsulas y en algunos ejercicios prácticos, ya vamos a empezar a aplicar algunos de estos otros, como lo son el fracción, ya el formato de hora, que son los que no hemos visto, quizá el especial, y el personalizado ya se necesita un mayor conocimiento, que es para formatos, digamos, cuando queremos que tengan, digamos, una cierta estructura, ¿no? Eso no creo que lo veamos, por lo menos ahora, eh, pero vamos a ver los más utilizados hoy en día en Excel, ¿ya? Eso sería todo lo que es formato, así que recuerden que cada celda tiene formato general, lo que significa que no tiene formato, y para ciertas actividades de cálculo, sobre todo las operaciones con fecha, es importante que la celda en la cual queramos arrojar el resultado de la diferencia o de la operación con fecha tenga un formato de número, ¿ya? Así que lo vamos a ver más adelante cuando veamos en la otra cápsula operaciones con fecha. Me despido y nos vemos en el próximo tutorial. Que estén muy bien.